Muy bienvenidas, hermanas, a esta nueva clase de Sociedad de Socorro. Estamos muy contentas de verles, de estar con ustedes. Queremos agradecer en especial a quienes pudieron participar en el Baby Shower doble que celebramos ayer. Fue una actividad muy bonita, entretenida, con algunos chascarros inolvidables. Esperamos que para futuras actividades se nos vayan uniendo. Confiemos que esto vaya evolucionando bien y que el aforo pueda ir creciendo, ¿ya? Queríamos comenzar agradeciendo eso, anunciar un par de cositas. Primero, para las hermanas adultas solteras de 18 hasta el infinito, están invitadas a un devocional el 28 de agosto. Este es un devocional especial que está organizando nuestra estaca, pero que es en conjunto con toda la misión. Y bueno, se han estado mandando flyers informativos y vamos a seguir haciéndolo por este mes para recordarles, ¿ya? Así que eso es un anuncio. Además, bueno, comentarles que, y agradecerles a las hermanas que han recibido a las misioneras en sus casas para almuerzos. No está el calendario completo, por lo mismo está la opción si es que quisieran inscribirse, pero también las hermanas que todavía están guardando ciertas restricciones por este contexto, todavía vamos a recibir eh, alimentos para las misioneras. Así que durante esta semana vamos a hacer una lista, por supuesto más acotada, para que si alguno de ustedes quiere compartir alimentos con la misionera, lo podemos hacer, ¿ya? También motivarles y recordarles, esto es algo que habíamos hablado en domingos anteriores, eh, que las misioneras están con su agenda libre para poder ser invitadas a noches de hogar, para que así ustedes puedan conocer a amigos de la iglesia, amigos que están conociendo la iglesia, o a lo mejor hermanos que han estado apartados por algún tiempo. Así que no tiene que ser necesariamente el día lunes, puede ser cualquier día de la semana, y lo podemos coordinar. Ustedes pueden escribirle directamente a las misioneras o pueden hacerlo a través de nosotras, ¿ya? Pero eso es una meta que es del plan misional del barrio. El plan misional del barrio es del barrio, no es de las misioneras, es el trabajo que nosotros como barrio tenemos que hacer. Y una de las metas es esa, que podamos crear instancias de compartir con quienes estén conociendo la iglesia y conociendo el evangelio, ¿ya? También agradecemos a algunas hermanas que han dado algunos contactos y han llevado amigos a la iglesia. Hay personas quienes han llevado a sus amigos para conocer la iglesia y para algunas actividades, así que súper bien y muchas gracias por eso. Vamos entonces a dar comienzo, lo vamos a hacer con una oración y le voy a pedir a Gloria María si pudiera hacer la oración. Luego de eso le vamos a dar tiempo a Camila Reyes, quien va a ser nuestra maestra este domingo. Gracias. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por tener la oportunidad de estar reunidas en este día en la sociedad de socorro. Y te damos gracias por el Evangelio restaurado, por la luz que nos ilumina en estos días, por la sociedad de socorro que vela por nosotros y que nos ayuda a seguir los mandamientos y los consejos de nuestro presidente Nelson. Te pedimos que durante esta clase el Espíritu esté presente para que vamos a aprender y aplicar las cosas que son importantes en nuestra vida. Y decimos esto humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El tiempo es tuyo entonces, Cami. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Voy a compartir pantalla. Y ya, como les decía a las hermanas, como que a veces la tecnología me pilla un poquito, pero creo que cualquier cosa me pueden ir diciendo. Ya. Bueno, hermanas, gracias, como les decía antes, por la oportunidad. Este mensaje, a ver, antes de empezar tengo una pregunta.
¿Puedo ver la presentación ya las hermanas en el Zoom o eso no se puede hacer al mismo tiempo? Vas a poder ver una línea al costado solamente si es que tú la extiendes, o si no, vas a estar tú arriba porque es la que tiene el micrófono Ah, abierto. ya, sí, no, es que no veo nada, solo veo la presentación. Ah, ya, espera, creo que tengo que volver a Zoom. Ahora sí, ya. Ahora sí, creo. No, no estoy haciéndolo bien, ¿cierto? A ver, ya. Creo que ahora sí. Es que me gustaría verlas mientras comparto. Pero no sé cómo hacerlo. No te Ya, ahora preocupes, nos ves. Si necesitas apoyo sí, voy para a seguir nomás. igual, Bueno, espérenme un segundo porque mi hija se acaba de meter aquí a la pieza. Un segundito. Y ahora sí. Perdón, hermano. Bueno, esta clase fue dada por el presidente Nelson en la conferencia pasada. Y como dice aquí el título, se llama Cristo ha resucitado. La fe en él moverá montes. Y es una clase hermosa, muy larga, no supe cómo poder... O sea, podemos estar aquí todo el día hablando de la clase porque cada punto es muy importante. Entonces, mi primera invitación es que podamos, o sea, si sienten impresiones o algo así, por favor, díganme, compártanlas. También si tienen su celular, un lápiz o una hojita para anotar alguna impresión que tal vez no alcancen a compartir, háganlo. Si tenemos tiempo, vamos a tener una actividad que necesitamos un lápiz, un papel o celular para anotar, si es que alcanza el tiempo. Y también... que podamos mantener nuestras acotaciones tal vez cortitas para que todos podamos participar. El discurso, como dice, habla de la fe. Y me llamó mucho la atención que este tema tan como inicial, cuando tal vez una de las primeras cosas que aprendemos en nuestra vida es acerca de la fe. Entonces aquí hice como algunos puntos del principio del discurso que pensé que sería importante recalcar y que el presidente Nelson nos enseña. Primero es que la fe en Jesucristo es el fundamento de toda creencia y el conducto del poder divino. Todo lo bueno de la vida, todo posible bendición de significado eterno comienza con la fe. El permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas comienza con la fe en que Él está dispuesto a guiarnos. Es nuestra fe la que activa el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna quiere hacer algún comentario acerca de todos estos puntos de fe que el presidente Nelson nos hace? ¿O comenta él? ¿yo puedo decir algo? Sí. Cuando leí la segunda, que dice todo lo bueno de la vida, toda posible bendición de significado eterno comienza con la fe, me acordé mucho la manera en que conocí a mi esposo. De hecho, yo tuve la fe para viajar y conocerlo. O sea, primero tuve que tener la fe para poder conocerlo después. Si yo no hubiese tenido la fe y no hubiese dejado todo en mi país, mi familia, lo poco que tenía para viajar a Chile, nunca hubiese conocido a mi esposo y no tendría lo bueno de la vida ni una bendición eterna como la tengo ahora. Y eso fue todo porque dije, bueno, ya, ok, tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Y lo hice y funcionó. Gracias, hermana. Y me imagino que usted como que sintió una impresión espiritual antes de tomar esa decisión de la fe. Sí, una muy fuerte. Sí. Entonces hay que estar atento como a veces impresiones a veces que tenemos para poder actuar con fe. Y el último punto, antes de seguir, o sea, antes de decirlo, quería que tal vez comentara. Y es que muchas veces, como dice aquí, no obstante, el ejercer fe puede parecer abrumador. A veces quizás nos preguntemos si es posible reunir la fe suficiente
para recibir las bendiciones que tanto necesitamos. Y como dije, la fe es algo tan sencillo, pero muchas veces tal vez nuestra vida es abrumador es como algo que nos deja paralizados o que tal vez sentimos que no podemos hacer, que tal vez no podemos tener fe o suficiente fe. Y me gusta que el presidente Nelson lo sabe y él lo hace, es un punto que él marca, que él sabe que puede ser a veces difícil el que tengamos fe en nuestra vida. Y por lo mismo él nos dice que podemos encontrar como consuelo en las palabras de Alma. Y Alma, en el libro de Mormón, él nos dice que ejercitemos un poco de fe, sí, aunque sea más que un deseo de creer. La frase un poco de fe me recuerda a la promesa bíblica del Señor, de que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, podremos decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada nos será imposible. Y esta cita del presidente Nelson venía con esta foto, y me encantó porque uno ve que él nos pide que tengamos esa fe, así como una semillita tan pequeña, y es la foto como que para mí como que me impresionó mucho, porque me hizo recordar que yo me he sentido así a veces abrumada por mi fe, por cómo voy a tener fe para enfrentar cosas, o a veces cuando, no sé, estoy débil y siento como que mi fe está tambaleando, el ver esta foto como que me trajo un poco de esperanza y recordar que Él nos pide un poquito, así como una semilla. Y Él pone esta frase, dice, la semilla de mostaza representa una fe pequeña, pero creciente. Entonces, me gustó mucho eso, que a veces nuestra fe puede ser muy pequeña, pero si nos aferramos a esa fe y tenemos el deseo de que crezca, Él nos recuerda que puede llegar a ser así, como un árbol. Dice, el Señor comprende nuestra debilidad mortal, pero también conoce nuestro gran potencial. La semilla de mostaza comienza pequeña, pero crece hasta convertirse en un árbol lo suficientemente grande como para que los pájaros aniden en sus ramas. ¿Alguien le gustaría comentar algo? ¿Puedo decir algo? Sí. No, bueno, todo lo que has dicho sí, me encantó, pero también dice que la fe para tener fe es necesario tener un deseo de creer. Mucha gente dice, ay, pero qué lástima, me gustaría tener tu fe, pero yo no la tengo. Pero todos la pueden tener porque simplemente tener el deseo de tener fe. Y de ahí empieza todo, por un deseo de creer. Yo creo que eso es sumamente importante para que la gente no se excluya y diga, no, es que yo no tengo tu fe. Bueno, ten el deseo de creer, como nos dijo Morón y nos han dicho todos los profetas. Eso. Muchas gracias, sí, es muy cierto. A veces, como lo abrumado que podemos sentirnos es porque tal vez no sabemos cómo, pero como usted dice, solo un deseo. Parte por eso, por algo pequeño. ¿Alguien más les gustaría hacer un comentario acerca de estas citas? Bueno, voy a seguir entonces. Después de dar como esta introducción y de recordarnos de la fe, el presidente Nelson nos hace un llamado, un mandamiento, nos da un mandato. Y dice, mi llamado a ustedes es que comiencen a aumentar su fe. Así de simple, cortito, eso. Es un mandamiento que nos dio en esta conferencia, es que nosotros podamos aumentar nuestra fe. Y después nos dice que mediante su fe, Jesucristo aumentará la capacidad de ustedes para mover los montes que haya en su vida, aunque sus desafíos personales puedan ser tan grandes como el monte Everest. Entonces, después de este mandamiento, de este mandato que nos hace, nos deja una promesa y también un recordatorio, que es que mediante nuestra fe en Jesucristo vamos a tener la capacidad de subir estos montes que hay en nuestra vida. Y ahí dice, aunque sean tan grandes como el monte Everest.
y también menciona algunos montes que podamos tener. Dice, sus montes pueden ser la soledad, la duda, las enfermedades u otros problemas personales. Sus montes serán distintos. No obstante, la respuesta a cada uno de sus desafíos es aumentar su fe. Y quería un poco enfocarme acerca de, bueno, antes de seguir, ¿a alguien le gustaría hacer un comentario acerca de mandamientos que nos hizo el profeta, su promesa, o de de qué piensan acerca de estos montes que él les llama, tal vez los desafíos de nuestra vida? ¿Puedo comentar algo? ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Sí, que él habla de los montes. Primero creo que alguien habló, es que no escuché muy bien. Sí. A ver. Antes de ti, Gloria, creo que alguien más comentó. Sí, Carolina. Hermana Carolina Núñez, se le escucha bajito, si puede hablar un poquito. Ahora sí, ¿me escuchan? Yo escucho. Ya. Para mí este mensaje es como una bendición patriarcal, en verdad. Lo he escuchado, no sé, más de 10 veces, yo creo, y cada vez encuentro algo nuevo. Y justamente lo escucho y lo leo varias veces por justamente esto, ¿no? Porque uno atraviesa pruebas y dificultades en los cuales la única respuesta para afrontar esos montes, para superar las pruebas que tenemos en nuestra vida o que tengo en mi vida, es aumentar mi fe. Y la experiencia que comentó la hermana Silvia me hace recuerdo a una parte también de este mensaje donde el presidente dice, ¿qué harían si tuvieran más fe? Y yo también me lo he preguntado y lo tengo anotado, ¿qué haría si tuviera más fe? Y me imagino haciendo más cosas. Y en el caso de la hermana me hace recuerdo, ¿qué haría si tuviera más fe? Y ella decidió dejarlo todo y viajar por una familia eterna. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero yo siento que mi fe es por lo menos del tamaño de esa semilla de mostaza. Entonces, eso me da esperanza para poder seguir adelante. Eso, hermanita. Gracias. Muchas gracias, hermana. Gloria, tú querías decir algo, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Ya. Todos los que quieran yo no veo, pero vayan comentando. No importa que nos detengamos para que todos podamos escuchar. Sigan. Camila, sabes que con respecto a la fe, yo creo que es súper importante buscar instancias de poder aplicar la fe. Y en ese aspecto, aquellas jóvenes o mujeres jóvenes que tengan la oportunidad de ir a la misión, sabes que la misión de verdad que es la mejor instancia para desarrollar mayor fe, para hacer de alguna manera que los montes también se muevan a favor de uno. Yo muchas veces me he hecho la pregunta, si yo no hubiera servido una misión, creo que mi vida hubiera sido totalmente distinta. No hubiera podido cumplir con todos los desafíos que se nos pide, más por el estilo de vida que tenía antes. Entonces, también en la juventud tenemos que atesorar mucho, aprender a desarrollar la fe en nuestra juventud, porque en la medida que vamos creciendo es como muy raro, pero el monte Everest va creciendo. Entonces, si no lo aprendemos en nuestra juventud después, es muy desafiante cómo vamos a hacer que esta montaña gigante se vuelque a nuestro favor. Entonces, era un comentario de que también, o sea, obviamente que cada persona va a recibir el Evangelio en distintas etapas, pero si tenemos la oportunidad de poder servir una misión, de verdad que es la mejor instancia para que podamos desarrollar una fe más grande. Eso quería comentar. Gracias, Daniela, ¿cierto? Sí. Sí, yo también te apoyo, o sea, yo pienso lo mismo. De hecho, no es ahora el tema de la clase ni nada, pero yo tengo una historia como muy larga con mi esposo y la misión y todo eso, pero al final, antes de casarme y todo eso, yo decidí ir a la misión. Y ha sido, obviamente, tener mi familia, mis hijos y todo, ahora ha sido la experiencia más grande de mi vida,
Pero antes de eso, la misión ha sido la experiencia más grande de mi vida y es una oportunidad enorme para desarrollar fe y muchos atributos. Entonces yo también comparto lo mismo que tú. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Es solo 18 meses en que uno le pone pausa a su vida, se entrega al Señor y tu vida cambia para siempre. Y es una gran oportunidad para demostrar fe también. Alguien más iba a comentar, ¿cierto? Camila, yo quería decir algo, pero no sé si Gloria había dicho primero, así que sí, va a decir algo. Solamente quería decir de que cuando se refiere a los montes, que en el discurso dice que no son los montes bellos que tenemos a la naturaleza, verdes, preciosos, sino que son los montes negativos como la desolación, el desánimo, la desdicha, la limitación, el negativismo. Y esos montes, mediante la fe, el Señor los va a retirar de nuestra vida y no van a ser obstáculos para seguir avanzando y para fortalecer nuestra fe. Eso. Gracias. Lo que yo quería decir es que, bueno, yo estas últimas 2 semanas he tenido la oportunidad de hablar sobre la autocompasión con mis alumnos. Y de hecho hicieron un cuestionario de autocompasión. Y cuando estaba estudiando esta semana el mensaje, pensaba que el diálogo o sea, como el tono del discurso de nuestro profeta nos ayuda tanto en nuestro diálogo interno, de decir, puedo empatizar con sus dolores, puedo empatizar con lo que sea que sean sus montes, puedo entender de que sus montes van a ser distintos, variados, según su contexto, su historia de vida, y aún así, si es que se siente muy pequeño y habla de esta semilla de mostaza, ¿cierto? Yo pensaba que qué hermoso que esta forma en la que nos habla nos ayuda en nuestro diálogo interno de entender de que sea lo que sea que estamos viviendo en este momento, Dios nos conoce, conoce nuestra circunstancia, nos ama a pesar de nuestras imperfecciones y lo que espera de nosotros es que hagamos un poquito, como decías tú. Pero lo que a mí más me maravilla es esto, es como la forma en la que se nos enseñan estas cosas, con el amor y la simpleza con la que se nos enseña que tenemos que ser autocompasivos, que tenemos que entender de que vamos a pasar por problemas, pero no podemos vivir desde la culpa, tenemos que hacerlo desde la fe. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, por todos sus comentarios y para hablar un poco más de estos montes, estaba como, porque sentí que era parte, como en el título dice, y se nos habla que la fe podemos mover estos montes, quería buscar, como hablar más acerca de estos montes y justo encontré este video que es muy, o sea, no tan antiguo, pero ya tiene 8 años, y que cuando lo vi hace 8 años, lo encontré bueno y es como que calza perfecto. Entonces me gustaría mostrárselos acerca de los montes que podemos tener en nuestra vida y aparte como que justo calza a esta época que estamos viviendo. Así que voy a compartirlo con ustedes. Si es que no lo ven o no escuchan, me avisan. Pero lo probamos antes y debería verse bien. Perdón, hermanas, voy a apagar mi micrófono. Perdón que lo pause, es que no sé muy bien cómo hacerlo, y ahora sí. Disculpen. Muchos de ustedes están pasando por pruebas físicas, mentales y emocionales que podrían hacerlos exclamar: cuando toda mi vida he tratado de ser bueno,
¿Por qué me ha sucedido esto a mí? Ahora deseo alentar a aquellos que están en medio de pruebas difíciles, quienes sienten que su fe se va disipando bajo la avalancha de problemas. Me parece que no hay mejor respuesta a la pregunta de por qué vienen las pruebas y lo que debemos hacer que las palabras del Señor mismo, quien soportó por nosotros pruebas más terribles de lo que podamos imaginar. Tal vez hayan visto la necesidad de ese cimiento en el lecho de alguien que está listo para abandonar la lucha de perseverar hasta el fin. Si no tenemos arraigado en nuestro corazón el cimiento de la fe, el poder para perseverar se desmoronará. ¡Jonás! ¡Jonás, ahora! ¡Jonás, tenemos que irnos! Moroni, el hijo de Mormón, nos dijo cómo hacerlo. Él enseña la simple y dulce verdad de que ejercer aún una partícula de fe permite que Dios la haga crecer. La partícula de fe más valiosa, la cual deben proteger y utilizar al grado que les sea posible, es la fe en el Señor Jesucristo. Ustedes y yo tenemos fe en que la manera de elevarse en medio de las pruebas y de superarlas es creer que hay bálsamo en Galaad. Y que el Señor ha prometido, no te desampararé. La cura no se lleva a cabo automáticamente con el paso del tiempo, pero sí requiere tiempo. No basta solo con envejecer. El servir a Dios y a los demás constantemente, con todo el corazón y el alma, es lo que convierte el testimonio de la verdad en fortaleza espiritual inquebrantable. Si tenemos fe en Jesucristo, los tiempos más difíciles de la vida, así como los más fáciles, pueden ser una bendición. En todas las situaciones podemos elegir lo justo con la guía del Espíritu. Tenemos el Evangelio de Jesucristo para dar forma y guía a nuestra vida si lo decidimos. No tenemos que sentir que estamos solos ni que no se nos ama cuando servimos al Señor, porque nunca es así. Podemos sentir el amor de Dios. El Salvador nos ha prometido ángeles para sostenernos, y Él siempre cumple su palabra. Su amor es inagotable. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Se escucha, ¿cierto? Sí, ya. Hermanas, ¿les gustaría a alguien hacer un comentario acerca de alguna impresión que hayan recibido al ver el video acerca de los montes de nuestra vida? O como tal vez, ustedes tienen algún monte Everest en su vida que les gustaría compartir, o si han pasado algunas pruebas, como eso, al terminar su prueba, ha sido una gran bendición en su vida. Hermana, a mí me gustaría compartir algo. Bueno, yo tuve hace unos años como un momento muy difícil, y en ese momento
como que yo seguía teniendo fe, pero sentía un poco como que Dios me había abandonado. Ahora al mirar atrás me doy cuenta que no, que en realidad Dios sí estuvo caminando conmigo y que esta prueba que Dios me puso era para aprender muchas cosas que Dios necesitaba que yo aprendiera o que yo creciera en ese sentido. Y, y ahora estoy pasando por un momento que no es ni la mitad de complicado de lo que fuese, pero igualmente siento como que eh, si me alejo del Señor y tengo dudas, como que es mucho más difícil enfrentar los problemas que si me mantengo con la fe de que por algo el Señor hace las cosas y de que tengo que confiar en Él y hacer las cosas bien para que todo salga bien. Y eso me da mucha más tranquilidad y mucha más paz pese a los problemas que pueda tener. Muchas gracias por compartir eso. ¿Alguien más les gustaría compartir? A mí me gustaría compartir algo. Bueno, yo tengo 2 hijos y el más pequeñito tiene 10 meses y cuando me enteré que estaba embarazada de él, a la semana fui a parar a urgencias y me dijeron que podía tener un aborto espontáneo. Y bueno, en esos momentos es muy difícil tener fe. Es súper difícil ver cómo el padre está intentando fortalecerte a través de esas pruebas, como... Sí, mi vida. Como él está... cómo él nos va a ayudar y pensar en que él puede estar al lado de nosotros. Pero simplemente intenté como dejar mis dudas y mis miedos de lado y simplemente hacer lo que siempre se me había dicho, de creer, de buscar al Padre y estar al lado de Él, simplemente hacer eso. Porque muchas veces se va la fe, muchas veces no tenemos fe cuando tenemos momentos difíciles, entonces simplemente hice eso, como aplicar lo que había escuchado todo el tiempo en la iglesia y seguir adelante de la mano de Jesucristo. Y la verdad es que fue un momento muy difícil, pero fui muy bendecida. El Padre siempre estuvo al lado mío y bueno, gracias a Él también y su amor infinito, mi hijo está hoy día conmigo. Pero eso que me gustaría compartir, que muchas veces cuando tengamos momentos en los que todo se nuble, en los que no podamos ver bien el camino, en que podamos cuestionarnos todo lo que creemos, todo lo que hemos sentido, todas nuestras vivencias, en que simplemente hagamos las cosas. Cuando no tengamos fe, simplemente apliquemos todo el conocimiento que hemos recibido. Y el Padre, por nuestro esfuerzo bueno, y Él conoce nuestros corazones, Él nos va a ayudar. Él probablemente no vamos a tener el resultado que esperemos, pero Él sabe para qué nos está preparando, para qué nos está dando esas pruebas, y simplemente tenemos que seguir adelante. Ojalá que siempre podamos tener fe y no podamos desmayar, pero si no la tengamos es que podamos seguir adelante y Él nos va a poder ayudar a poder tener más fe y a poder progresar y salir más fuerte. Eso no. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que le gustaría comentar? Yo quiero comentar algo. Uh-huh. Yo voy a contar que hace unos años atrás a mí me dio cálculo a la vesícula. Para algunas puede ser muy común, pero después cuando estaba en hospitalizada me dio pancreatitis. Ya como que vino después de eso. Y de verdad era tanto el dolor, un dolor que nunca había sentido antes, que yo decía,
Padre, por favor, llévame, llévame. De verdad me quería morir porque era demasiado. Y al mismo tiempo se me venía tanto a la cabeza esa escritura que dice que el Padre nunca nos va a dar algo que no podamos soportar. Ya que yo creo que muchas hemos escuchado esa escritura, pero al mismo tiempo luchaba con mi cabeza y decía, pero si no lo estoy soportando, no lo estoy soportando, por favor. Y de verdad fue un momento súper terrible para mí, pero no me podía sacar igualmente esa escritura de la cabeza. Y al final lo pasé, sobreviví a ese dolor, y bueno, después de eso, que fue como hace 2, 3 años atrás, he tenido muchos momentos felices en mi vida. Entonces, claro, en ese momento estaba como súper mal, pero en verdad uno tiene que confiar en el Padre, que después de esa montaña que estamos pasando, hay muchos momentos felices que se vienen para nosotras. Entonces, es importante tener fe y tener siempre presente eso, que por cualquier cosa que estemos pasando, nunca va a ser algo que nosotros no vamos a poder soportar, porque el Padre siempre nos va a estar dando su apoyo y va a esperar que salgamos triunfantes de cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida ahora. Eso. Muchas gracias. Gracias a todas por sus comentarios. Bueno, todos tenemos diferentes pruebas, montes, como le llama el presidente Nelson, en nuestra vida, pero él dice que los montes de nuestra vida no siempre se mueven como o cuando nos guste, pero nuestra fe siempre nos impulsará hacia adelante, o sea, a superarlos, a llegar a la cima y ver o aprender de ellos. Y dice, para aumentar su fe y su confianza en Él, en Jesucristo, se requiere esfuerzo, o sea, un trabajo. Y Él nos da estas 5 sugerencias para aumentar nuestra fe y confianza en Jesucristo. Aquí yo puse algunas, por cada punto hice una cita o pequeños comentarios que el presidente Nelson dijo, pero no los voy a ver por el tiempo, pero sí me gustaría que veamos esta parte. Bueno, las 5 cosas que el presidente Nelson nos dio para aumentar nuestra fe, desarrollar nuestra fe, es con este orden: estudiar, elegir creer, actuar con fe, participar en las ordenanzas sagradas y pedir ayuda. Entonces, a mí me llamó mucho la atención estos 5 puntos o sugerencias que nos da para poder aumentar nuestra fe. Y de estos 5, el que a mí personalmente más me llamó la atención y a mí me gusta es el elegir creer. Bueno, antes de elegir creer, me gustaría hablar de estos 5 rápidamente y por qué yo creo que Él los dio de esta forma. Primero, Él nos invita a estudiar, dice a ser estudiantes dedicados. Así estamos empezando, tenemos dudas de Dios, de Jesucristo, de José Smith, de las Escrituras, que estudiemos, que leamos, que muchas veces para actuar con fe necesitamos ver milagros, que estudiemos de los milagros, pero todo a estudiar. Entonces para mí es como que Él nos dice, adquieran conocimiento. Luego Él dice, escojan creer o elijan creer. Entonces, primero nos pide estudiar y después de ese estudio, que sea nuestra decisión el decir, no, sí, esto es verdad. Y después de que nosotros escogemos creer, Él nos invita a actuar. Actuar para que nuestra fe crezca, porque la única manera de que la fe crezca es actuando en las cosas que aprendemos. Y después de esta acción, que nos va a ayudar a obtener un testimonio, nos invita a participar de las ordenanzas sagradas. Y las ordenanzas es lo que nos hace parte de la iglesia, el bautismo, la Santa Cena, todas las ordenanzas que hacemos en el templo. Estas ordenanzas, a través de ellas, nosotros podemos ver el poder de Dios en nuestra vida.
y luego nos dice que pidamos ayuda. Y aquí en esta voy a leer lo que dice, lo que dijo el presidente Nelson, que dice: la fe requiere trabajo. Y el recibir revelación requiere trabajo, pero también nos recuerda que todo el que pide, como él nos invita, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios sabe qué es lo que les ayudará a aumentar su fe. Pidan y luego vuelvan a pedir. Entonces creo que terminó con esto porque para mí, yo por eso lo puse en un ciclo, como que esto es cíclico. Porque no es como que ya después de tener fe y haber hecho todos estos 5 puntos estamos listos, sino es algo que va a ser durante toda nuestra vida. Personalmente yo pienso en mi vida y hay momentos en que mi fe ha estado muy fuerte y hay momentos muy débiles, entonces este ciclo tengo que repetirlo y repetirlo y repetirlo, si tengo pruebas también repetirlo. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál de estos 5 puntos? Creo que tengo un minuto. Bueno, si alguien quiere comentar cuál de estos 5 puntos a ustedes les llama la atención. Hermanita, disculpen por compartir otra vez. ¿Puedo participar? Sí, comenten, por favor. Algo que me gusta, esta parte de elegir creer, nos dice que debemos creer en los milagros. A mí esta es una parte que me gustó mucho de este mensaje, porque dice que debemos creer en los milagros y que el Señor puede hacer que los menos capaces logremos cosas imposibles. Entonces, y que no podemos agradar a Dios si no creemos en los milagros. Entonces, para mí esto es algo muy bonito y contrario a lo que el mundo dice, ¿no? El mundo cree que no existen los milagros, que se han acabado, pero aquí el profeta nos invita a creer en los milagros. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Hermana, ¿me escucha? Sí. Me di la luz. He estado escuchando la clase y no he podido dejar de pensar cada vez que hago mis oraciones en la mañana antes de salir de casa. Siempre agradezco al Padre por conocer el Evangelio, por haberlo conocido y por tenerlo en mi vida, porque cuando escucho los testimonios de las hermanas y escucho los consejos que nos dan, pienso qué triste para las personas, para los jóvenes. Delante alguien hablaba de la juventud, la fe de la juventud, que no tienen esto en la vida y que se enfrentan a un mundo de elecciones perversas a veces y que los conducen a malos resultados, pero nadie les ha enseñado acerca de estas cosas, acerca de elegir creer, como alguien decía por ahí, delante, a veces la gente dice, pucha, me gustaría tener fe como usted, no sé cómo hacerlo, y por eso que la fe es un don, en el fondo. Y creo que en ese escenario en que nos damos cuenta que hay gente que no tiene esta herramienta para salir adelante, tenemos una misión, todos aquellos que la tenemos, de en alguna porción compartirla e ir dejando estas pequeñas semillitas en el camino. A veces pasa, como alguien decía por ahí, con un compañero de trabajo, con alguien que tiene un problema, en lo que uno a veces puede invitarlo a descubrir un universo en el cual estas cosas se solucionan de manera que la ciencia ni la mente puede entenderlo. Entonces, yo sinceramente creo que aquellos que tenemos fe, que hemos podido desarrollarla, tenemos un segundo tesoro en nuestras manos, y que creo que lo que podemos hacer es, primero, fortalecerlo, desarrollarlo, y como decía la maestra, todo nos ha pasado que a veces nuestra fe decae, o a veces el problema es tan grande que uno dice a qué hora y en qué minuto pienso en algo que no es real y que me puede ayudar, o que no veo y que me puede ayudar. Entonces, creo que sin duda lo que nos pide el presidente es poder escarbar dentro de nosotros mismos y darnos cuenta de cuán enraizado está esta semilla en nuestro corazón. Y se lo digo
de todo corazón, hermanas, porque en la medida en que van pasando el tiempo, a veces uno se va sintiendo sola y cree que está sola. Y uno puede aprender de las propias raíces que tiene dentro. La forma de ver la vida es lo que nosotros construimos, no lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, solo quería compartir eso, decirles que yo personalmente me siento enormemente bendecida de tener la fe en mi vida. Y no soy perfecta y me faltan muchas cosas, pero veo a mi alrededor y quienes no tienen esa dádiva están mucho peor que nosotros. Así que cualquier forma de poder compartir esto creo que es una bendición para todos. Eso quería compartir. Gracias, hermana. Y yo también quiero terminar la clase, quiero terminar con esta cita que dice, su creciente fe en Él moverá los montes de desdicha de sus vidas. Su fe floreciente les ayudará a convertir los desafíos en crecimiento y oportunidades incomparables. Y las invito, hermanas, a que lo que hayamos sentido hoy día podamos recordarlo, que las impresiones que sentimos que debemos mejorar las hagamos, que estos 5 puntos que nos invitó a hacer el presidente Nelson, el mandamiento de aumentar nuestra fe, hagámoslo en nuestra vida. Yo, como les dije antes, para mí lo que más me marcó de estas 5 cosas fue elegir creer, porque para mí es muy importante. A veces puedo estar haciendo todos los otros 4 puntos, pero si yo no escojo creer en esto, personalmente para mí es como... el elegir creer para mí es una decisión, es lo que me lleva a hacer las demás cosas. Y yo sé que la fe es un poder que es de Dios y que nos permite hacer todo. Así lo dice el presidente Nelson y yo doy testimonio de eso. Y si nuestra fe está débil, que la fortalezcamos con estas 5 cosas. Si nuestra fe está muy fuerte, que la sigamos fortaleciendo para ayudar a los demás. Sé que el Padre Celestial nos ama y que Jesucristo también. Y siempre están con nosotros y estoy muy agradecida de eso. Y en especial de tener profetas, de tener presidente Nelson, que con todas las cosas que hemos visto, espero que todo nuestro corazón sintamos que Él es un profeta de Dios y que nos invita a hacer estas cosas para nuestro bien y nuestra felicidad. Y digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Camila. Hermosa tu clase. Siento que hemos tenido un domingo muy especial. Rical, que está por ahí, dio un discurso hermoso. Y bueno, todos los mensajes que escuchábamos, Paula también, que no sé si está por ahí. Así que gracias por hacer de este domingo uno muy especial. Gracias nuevamente a quienes pudieron participar ayer del baby shower. Gracias por quienes están muy atentas a sus hermanas, a quienes ministran, a quienes acompañan a las misioneras en charlas, en noches de hogar. Muchas gracias por todos los esfuerzos que hacen, hermanas. Estamos también muy contentos porque hemos tenido la participación de algunas de hermanas de la iglesia, hasta la Rocío hoy día con nosotros. Esperamos que se haya sentido muy bien. Ya estaba en otras clases antes. Vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a Yeritza si puede hacerla, por favor.